Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar un evangelio muy interesante. Bueno, todo el evangelio lo es. Pero hay una pregunta que uno se hace y que a veces te encuentras con personas que te la plantean, ¿verdad? ¿A quién tenemos que hacer caso? Porque en un sitio un sacerdote nos dice una cosa, en otro otra. Ese nos parece que lo que dice está bien, pero después su vida es desordenada. Aquel otro, en cambio, es un poco relajado en sus costumbres, pero lo que dice parece más verdadero. Entonces, a veces uno puede tener esa inquietud. Jesús instituyó la Iglesia. Y a la Iglesia le entregó el depósito de la verdad. Es lo que llamamos la revelación. Y la Iglesia custodia ese depósito de la verdad. Y la Iglesia lo enseña, tiene la misión de guardarlo y de enseñarlo. Y además de irlo interpretando para comprenderlo cada vez mejor. Y que la gente después también, los cristianos, pues podamos ir viviendo según las enseñanzas de Jesús. Esa interpretación de lo que contiene la Sagrada Escritura y conocemos por la tradición es lo que realiza el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el que nos da, podríamos decir, pues nos ayuda a conocer cuál es la regla de la fe, qué es lo que tenemos que creer y cómo nos tenemos que comportar para seguir los mandamientos de Jesús en lo concreto. Y eso la Iglesia lo enseña en su magisterio. Y lo tenemos también, ¿verdad?, pues en toda tradición, en su enseñanza secular. Generalmente, muchas cosas las sabemos, pero puede ser que alguien pues no las conozca todas. Y después existen los sacerdotes como yo, primero los obispos, después los sacerdotes, también los diáconos, pues que tienen la misión de enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? No nuestra opinión personal, y mucho menos en una homilía. Uno puede dar su opinión de algunos temas discutibles, ¿verdad? Pero cuando enseñamos, tenemos la obligación de enseñar lo que nos ha transmitido Jesucristo y que nosotros conocemos a través de la Iglesia
y de la manera que lo entiende la Iglesia. Esta es nuestra obligación. Los fieles, todos, yo también como fiel, ¿verdad?, tenemos la obligación de intentar formarnos e informarnos verdaderamente de lo que enseña la Iglesia. Y cuando tenemos dudas, pues hemos de investigar, hemos de preguntar a las personas que pensamos que saben, o hemos de buscar los documentos, las enseñanzas de la Iglesia donde están. Hay un compendio muy bonito, ¿verdad?, que es el catecismo. En general, todo lo que nos pueda entregar está en el catecismo. Son todas las cosas más importantes, más habituales. Tenemos eso. En tiempos de Jesús eso no existía. Tenían la Sagrada Escritura y después tenían intérpretes que la iban enseñando. También porque mucha gente no sabía leer. Eran los maestros de la ley, los que aquí llaman escribas. Jesús también pone aquí a los fariseos, que eran la gente más piadosa. Y Jesús dice, se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra es el lugar desde el cual se enseña. Pues en la universidad hay un catedrático, es el que enseña. En las diócesis hay una catedral, que significa que es donde está la silla del obispo, el lugar desde el cual el obispo enseña. Aquí Jesús dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Están ellos. Jesús no está diciendo que se hayan sentado falsamente, que hayan usurpado aquel lugar. Pero sí que dice, haced y cumplid todo lo que os digan. Porque aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, pues enseñaban bien lo que decía Moisés y lo transmitían, sobre todo a un pueblo que quizá pues no era capaz de acceder directamente a los textos sagrados. Dice, pero no los imitéis, no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Fijaros que esa incongruencia de los fariseos puede ser también la nuestra. No solo de los presbíteros, sino de cualquier cristiano. De hecho, hay mucha gente que se escandaliza, ¿verdad?, porque dice, mira a estos cristianos, o mira a este sacerdote. Están en la iglesia, mucho rezar, mucho hablar de Dios, pero después su vida es un desastre. Pero Jesús entonces nos enseña a distinguir. Ojalá la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?, fuera una manifestación visible de lo que creemos. Aquello que una vez le sucedió a San Francisco, tan conocido, de que salió a pasear con un hermano por la ciudad, quizá por Asís, y le dijo, vamos a predicar. Y estuvieron caminando por la ciudad toda la tarde y después volvieron al convento. Y el hermano dice, pero si no hemos evangelizado, no hemos predicado nada. Y San Francisco respondió, sí, la gente nos ha visto. A veces el comportamiento de uno es la mejor evangelización. Pablo VI decía, nuestro tiempo está más necesitado de testigos que de maestros. Y Charles de Foucauld, que lo han canonizado hace poquito, y que estaba allí en el desierto, él en una de las cartas escribe esto, dice, me gustaría que vinieran aquí a vivir conmigo al desierto algunas familias cristianas de Francia, que fueran a África allí, al desierto. Que vinieran algunas familias cristianas. Dice, porque estoy seguro de que la gente de estos lugares, solo viendo las virtudes de esas familias, se abrirían al Evangelio. Pero eso a veces no sucede. Jesús dice, si eso no sucede, no por eso niegues la verdad del Evangelio. Ojalá fuera así. Y no debemos dejar de rezar los unos por los otros para que aquello que confesamos, que creemos, se manifieste verdaderamente en nuestra vida. Y entonces, ¿qué les pasaba a estos maestros de la ley? Tres cosas aparecen aquí, que son tres actitudes que ya son más graves, porque ya no solo indican que hay esa separación entre lo que creemos y lo que vivimos, sino que también son signo de malicia. Porque dice, en primer lugar, cargan pesadas cargas a los demás, pero ellos no hacen nada por moverlos, ¿verdad? Imponen preceptos, están recriminando a los demás el mal que hacen y les están exigiendo
pero ellos no hacen nada. Eso indica más malicia. Jesús hace justo lo contrario. Él cargó con nuestros pecados. San Pedro también dirá, tenemos que sobrellevar. Los más fuertes de la comunidad, dice a los presbíteros, dice, nosotros tenemos que sobrellevar el peso de los demás para que los débiles no se caigan. Primero hacen eso, sobrecargan a los demás, están todo el día exigiendo, eso es insoportable. De hecho, a veces yo pienso que hay personas que se van de la iglesia porque todo el tiempo les están imponiendo, sobre todo a los chicos, a los jóvenes. San Juan dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y probablemente se refiere a esto. No es estoy todo el día recriminando, no, acompáñale, consuélale, fortalécele. 2. Simulan una piedad que no tienen. Dice, ¿qué hacen? Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Las filacterias era donde llevaban las oraciones, algunas oraciones judías, el Shema y otras oraciones, ¿verdad? Unas cajitas como de cuero, pues que se vieran bien, que los judíos piadosos llevaban. Y las orlas del manto igual, un manto que se ponían para rezar, pues que parezca muy ostentoso, muy visible. Simular una piedad que no tenemos. Y a veces nos encubrimos en eso, para parecer santos, pero no lo somos. ¿Y después qué más? No solo querían aparentar la piedad, sino que encima querían ser reconocidos por los hombres. Dice, por eso les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, y que la gente los salude por las plazas, y que les llamen rabí, que digan, tú sí que sabes, tú sí que tienes formación, tú nos puedes enseñar. ¿Veis? Ahí ya se indica malicia. En esas 3 cosas se indica malicia, no solo incongruencia, sino que es un modo de vivir falso la fe, y no solo falso respecto de Dios, sino que además puede provocar escándalo en los demás, porque es una apariencia de vida religiosa que no es auténtica. Entonces, ¿Jesús qué dice? Nosotros siempre podemos tener esa tentación. Uno puede pues llegar a ser muy sabio, ¿verdad? Quiero decir, a conocer muchas cosas y querer que le llamen maestro. Uno puede tener influjo sobre lo que les rodean y querer que le llamen padre, porque ha llevado a mucha gente a la iglesia. O uno pues puede ser un gran orientador de personas, ha sacado a muchas gentes pues igual de dificultades, o da consejos muy útiles y quiere que digan, este es nuestro guía. ¿Cómo sabéis? La iglesia siempre ha habido gente a la que llamamos padre. De hecho, en muchos lugares del mundo al sacerdote se le llama padre. Siempre también reconocemos a gente como maestro. Y se dice de uno que es maestro en la fe, o incluso la iglesia, como a nuestra Teresita, ¿verdad? Pues declara doctores. Pero aquí Jesús, ¿en qué sentido lo dice? Lo dice en el sentido de que nosotros siempre hemos de darnos cuenta, sobre todo en el mundo de la fe, en el crecimiento religioso, que en el origen de todo está Dios, que el único Padre, aquello que dice San Pablo, ¿verdad? Que el texto dice, doblo mi rodilla ante Dios, de quien procede toda familia humana, que el Padre de todos es Dios, y que nosotros, cuando a veces recibimos el nombre de Padre, siempre es una imagen imperfecta, ¿verdad? Una analogía lejana, aunque verdadera, de esa paternidad de Dios. Y que si recibimos el nombre de Padre, lo que más hemos de hacer es intentarnos configurar con Dios. El mismo San Pablo se da el título de Padre. Hay un momento, ¿verdad?, en que, como algunos no le hacían mucho caso, escribe, le sale su corazón de padre y dice, porque tendréis maestros muchos maestros habéis tenido, pero Padre solo uno, que soy yo. Dice que os he engendrado en la fe. Y ahí San Pedro no está falsificando a Jesús, sino que San Pedro está diciendo, soy imagen, represento a Dios Padre, represento a Jesús, porque os he conducido verdaderamente a la fe. Y en la segunda lectura que hemos escuchado hoy, también no dice que es padre, pero dice que es madre.
Dice que es madre. Dice, como una madre que cuida con cariño a sus hijos. Con esa delicadeza me he portado entre vosotros. Porque San Pablo era así. San Pablo era así. San Pablo era, en todo quería imitar a Jesús. Y vivía totalmente para Jesús. Y cuando San Pablo se autodenomina padre, todo el mundo entendía que no estaba ocupando el lugar de Dios, sino que les estaba haciendo más presente lo que es la paternidad de Dios, porque era un hombre que estaba totalmente enamorado de Jesús. Entonces, la respuesta a todo esto, ¿cómo vivimos todo esto?, está al final del Evangelio de hoy. Cuando dice Jesús, el primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos de dar gracias, queridos hermanos, de todo lo que conocemos por la fe, y hemos de dar gracias por todas las personas que nos ayudan a conocer mejor el Evangelio y son maestros, o que nos ayudan a crecer en la vida cristiana y se comportan como padres, o que en momentos determinados nos ayudan y son como guías, pero sabiendo que todos ellos, ¿verdad?, representan a Dios, no son el principio absoluto de nuestra fe, sino que están ahí como representantes de Dios y que están ahí para ayudarnos, que Dios los ha puesto a nuestro servicio y que aquello que aprendemos de ellos nos tiene que llevar también a intentar vivir más como Jesús, no buscando los primeros lugares, sino siendo como Él, servidores de los demás, pidiendo su gracia continuamente para poder vivir según sus mandamientos.